En directo, desde Ciudad Real, en Onda Metropolitana. Crónicas de Ciudad Real, presentado por Antonio J. Martín. Buenas tardes y bienvenidos esta tarde de otoño para hablarles, además, no solo, sino muy bien acompañado de mi amigo e investigador y divulgador de la comunidad judía sefardí de Ciudad Real y Castilla-La Mancha, Manuel Cabezas Velasco. Paso sin más a presentárselo. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Sin más, vamos a conocer hoy un poco acerca de nuestro pasado, el pasado de Ciudad Real, nuestra ciudad, y también un poco de la provincia y de España, porque, bueno, como saben ustedes, quizás nos han escuchado en alguna ocasión, la comunidad judía sefardí que hubo en Ciudad Real y hubo en Castilla-La Mancha fue de bastante relevancia en número y iba a decir en calidad, no es en calidad, pero quiero decir en número de población y en importancia etnográfica, podríamos decir. Es decir, son una marca en la historia de Ciudad Real, y sobre eso, ¿quién mejor nos puede hablar que Manuel Cabezas Velasco? Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, Antonio. Siempre, desde que te conozco, me he preguntado, y nos preguntarán posiblemente nuestros oyentes, ¿cuál fue el hecho o el momento en el que tú te vistes atraído, digámoslo así, atraído como un cuerpo celeste por ese mundo? ¿Cuándo te vino o cómo te vino la vocación de escribir y de divulgar sobre la judería de Ciudad Real? Curiosamente, el hecho en sí, más que un hecho, es un edificio que permanece latente y que todos los días acoge un sonido que se llama carillón. Y fue a partir de mi primera publicación a nivel periodístico, de un artículo tratando lo que es la casa del judío, cuando me picó el gusanillo y buscar y ahondar en lo que era la comunidad judía aquí en Ciudad Real. Era un elemento representativo de aquella comunidad, dado que era un personaje que fue acusado y condenado por la Inquisición. Entonces, ahí me sirvió para empezar a tirar del hilo al respecto y descubrir el resto del periodo histórico y de la superficie sobre la que se extendió la judería entonces. Una judería de la cual aquí en la calle Calatrava estamos, digámoslo así, podríamos decirlo, en su frontera, prácticamente. Sí, así es, correcto. Es el límite, según lo que haya acreditado, es el límite norte de lo que sería la judería, aunque podría quizá extenderse un poco más. Pero lo que se conoce y está constatado a nivel documental sería este límite concretamente. Claro, tú fíjate, acuérdate, quizás te acuerdes, yo tuve la suerte de ser testigo presencial cuando en el año 1991 publicó un diario, el diario La Tribuna, la foto. Además yo llegué a conocer al fotógrafo que lo hizo, el británico Paul White, una puerta que apareció, una puerta judía, aunque ellos lo publicaron como mudéjar, una puerta judía que apareció, ¿verdad?, aquí muy cerca de nosotros, a unos 500 metros. De hecho, curiosamente, tú y yo hemos estado fotografiados bajo esa misma puerta. Así es. Con motivo de una de mis publicaciones, y cuando se hizo un reportaje, estamos hablando del arco entre las calles San Antonio y La Estrella. Así es, sí. de 1991, sí, y que está en uno de los patios del rectorado actual. Así es. ¿Y a ti qué te parece, digámoslo así, dentro de los escasos restos que nos ha quedado de la comunidad sefardí de la judería, que ese resto, que es bastante relevante, no esté en un museo como ordena la ley? Pues es que lo curioso del patrimonio a nivel general, no solo el judío, es que hay mucho que está fuera de contexto. Ese es uno de ellos, aunque para nuestra suerte sigue vivo. Sí. Otros, desgraciadamente, o han sobrevivido, como has comentado, gracias a instituciones museísticas, como alguna portada que pertenece al ámbito judaico o algunos restos en alguna vitrina, pero en ese sentido, gracias a la Universidad de Castilla-La Mancha, tenemos el marco incomparable de tener en uno de sus patios ese arco todavía en pie, algo que adolece muchas de las construcciones de la época. Claro, está en pie, pero es escasamente visitable, puesto que primero es desconocido
y segundo, claro, es visitable con permiso, lógicamente. Primero, es una institución, lógicamente, universitaria, es decir, tiene obligación de divulgar, y segundo, pues está la ley de patrimonio que obliga a las particulares instituciones que poseen patrimonio a organizar unos horarios de visita. Eso, curiosamente, es así. La pena es que no solo le ocurre a ese edificio, sino a muchos que tú bien conoces a nivel patrimonial en Ciudad Real, que no se promociona, no se incentiva, no se señalizan de tanto su ubicación originaria como la historia que podrían arrojar desde su origen. Entonces, esa problemática se extiende mucho más allá. En este caso, es más palpable y hace un poco más daño, dado que la representatividad a nivel patrimonial de la comunidad judía en todo Ciudad Real es bastante escasa. Sí, así es. Sobre eso nos querías comentar un proyecto que tú tienes, ¿verdad?, acerca de cómo ponerla en valor, como se decía antiguamente. Suena muy pedante, pues una frase traída del francés, pero digamos cómo divulgarla, cómo hacerla más visible. Pues sí, como he comentado antes, a raíz de mi primera publicación en un pequeño artículo sobre la Casa del Arco, luego surgieron otra serie de proyectos, entre los que está una trilogía, donde se trata de rescatar el pasado judío de Ciudad Real a partir del mundo converso del siglo XV. Hablamos de La huida del Berserca, que fue mi primera novela, donde el personaje principal hace un dibujo de lo que fue el pasado, donde transitaron sus antepasados aquí en Ciudad Real. Hablamos de las pesquisas del trapero, en un momento crucial donde ya los conversos que quedaban estaban a punto de ser expulsados o finiquitados. Estamos hablando de la instauración del Tribunal de la Inquisición aquí en Ciudad Real entre 1483 y el 85, y hasta el periodo el decreto de expulsión de los judíos de 1492. Entonces, esos serían los dos elementos tangibles que yo, a través de mis publicaciones, trato de hacer ese dibujo, que desgraciadamente a nivel documental existen muy pocas publicaciones, no a nivel novelístico, sino a nivel de estudios, que podríamos hablar de algunos de ellos, y que desaprovecharon oportunidades del pasado para poderlas haberlas rescatado. ¿Por ejemplo? Pues hablamos del año 1985, donde hubo un congreso aquí en Ciudad Real sobre los judíos, y donde el padrino, por decirlo de alguna forma, era un estudioso israelí que se llamaba Jaim Beinar, que curiosamente entre sus numerosos estudios tenía el de la transcripción de los procesos de la Inquisición aquí en Ciudad Real, una de las publicaciones más completas en esa temática al respecto, dado que rescata una serie de procesos. Entre algunos de ellos los he manejado de forma personal y física, dado que tengo la transcripción en mi poder, que tiene un coste porque hay que pedirlas al extranjero y demás, sí. Algo que es una pena, pero que ahí relata todo lo que sería un proceso inquisitorial, sus diferentes etapas, y toda esa documentación sirve para conocer también las costumbres de los conversos de la época, cómo se desarrollaba lo que era la dinámica de un proceso inquisitorial, y ese tipo de cuestiones. Sería un poco el principal adalid de lo que serían los estudios inquisitoriales y del mundo judío aquí en Ciudad Real. Así es muy importante. Yo creo que hay que volver a traer ese tipo de congresos aquí a Ciudad Real, porque primero somos la fuente, es decir, ellos están, digámoslo así, teniendo una carrera profesional en su tierra sobre la nuestra, como si nosotros, tú y yo o cualquiera, hacemos tesis sobre, ¿qué digo yo?, por ejemplo, Australia, y en Australia no supiesen nada de esa documentación. Sí, la verdad es que... Somos las antípodas, por eso pongo ese ejemplo. Curiosamente sí, porque un personaje que venga a estudiar una pequeña ciudad, una pequeña villa en origen y luego convertida en ciudad,
como Ciudad Real a estudiar lo que sería Sefarad, parte de esa Sefarad. No, sí, dime. Perdona, digo, tú hiciste un mapa sobre todo eso, un plano, Sí. muy interesante, un plano de la judería de Ciudad Real, Sí. sobre los datos de Beinar, digo que me gustaría, si pudiera ser, poderlo ver, porque ese es, ¿verdad? Ese es tu plano. Ese plano lo hizo el propio Jaime Beinar. Aparece en una de las publicaciones sobre los procesos inquisitoriales, y ahí lo que aprovecho es alguna foto mía, pero también alguna foto de las tuyas. Sí. Por eso hay una coautoría de esta publicación en otras que se comparten en las redes, donde viene indicado el nombre y apellido de ambos. Sí, las conozco. Y eso lo que trato de hacer es ubicar los restos judaicos que en la Ciudad Real del siglo XV todavía son elementos tangibles que se pueden ver en la actualidad. Nos contaba sobre Jaime Beinar y su investigación, la relevancia que tiene. Sí, la verdad es que es un estudioso no solo a nivel de... También tiene estudios de los judíos de Córdoba, de otro tipo de publicaciones, y lo que merece la pena es del estudio en sí, no solo el del mapa que acabamos de ver, el plano mejor dicho, que es una especie de resumen, por decirlo de alguna manera, de lo que fueron las transcripciones de los procesos que estamos hablando, de 4 volúmenes, de supongo que algo más de 4.000 páginas, sí. Con papel de ese fino y demás, que doy fe de ello, que tiene bastante información, porque los tengo en casa. Entonces, la verdad es que merecería la pena hacer una consulta de vez en cuando para, cuando se tomen algún tipo de decisiones de rescatar ciertas cosas del pasado judío aquí en Ciudad Real, se sepa que hay elementos y datos históricos donde basar ese tipo de estudios. Y, por ejemplo, para nuestros oyentes, para que se formen una idea, esos elementos, esos datos, ¿nos podrías contar alguno? Bueno, lo primero y lo que podría hacerse más tangible, y aprovechando un poco el boom que tiene el mundo del turismo ahora en Ciudad Real, es la señalética que se podía establecer en lo que serían las antiguas calles que pertenecieron a la judería, desde lo que sería la propia balconada de donde está el Conde de la Cañada, sí, que sería uno de los accesos de la calle de la Sangre, la famosa calle de la Sangre, la propia calle de la Mata, que sería la parte sur de esos límites que antes hemos mencionado, una ubicación que tú muy bien conoces porque me has contado más de una vez, en la zona de la antigua barriada de Galiana, sí, 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 donde el elemento mortuorio tiene mucho peso, y en la zona de la antigua cárcel y extramuros, lo que sería la zona del Fonsario. Sí, sí. Por decirte algunos detalles. Todo eso serían un poco los elementos de referencia para dibujar un callejero, porque si hablamos de la calle Calatrava en la parte norte y de la calle en la Mata en la parte sur, tenemos una calle que era la antigua calle de la Judería, que es hoy la actual calle de Libertad, que sería el eje transversal en torno al cual giraba esa comunidad. Entonces sería bueno que, a lo mejor, aprovechando ciertas señaléticas y estudios que existen en otras ciudades, por poner un ejemplo, Segovia, donde se suele indicar el nombre actual y una referencia, a lo mejor en un par de frases de equivalencias de nombres pasados, justamente debajo de la cartela y ese tipo de cuestiones, para un poco ver el dibujo de lo que podría haber sido la extensión de la judería de entonces. Eso sería un poco lo que propondría. Y yo, precisamente, a través de una campaña en las redes, invito a que se comparta la señalética y se trate de ahondar en ese sentido para poderla promocionar al respecto.
Una gran campaña con la cual estoy de acuerdo, y no solamente yo, ya lo sabes tú, otros investigadores y historiadores, gente de Ciudad Real, y por supuesto supongo, es un suponer, que las comunidades sefardíes modernas españolas, si se les comunica, estarán de acuerdo. Esto, desde mi entender, también afecta a las autoridades municipales y autonómicas, ¿no? Las de cultura me refiero, como es lógico. Lógicamente, al final el poder de decisión depende del elemento político. Eso no cabe en duda. Desde el ámbito cultural, como bien señalas, entonces tanto a nivel local como provincial, como autonómico y estatal, lógicamente como garante de esa cultura, deberían ser los que un poco propicien que el desarrollo cultural en ese aspecto se pueda llevar a cabo. Bueno, pues desde aquí, desde estas ondas, humildemente, les pedimos, les convocamos, si quieren ponerse en contacto contigo, o conmigo, o con nosotros, no lo sé, con quién querrán ponerse en contacto, aquí estamos, ¿verdad, Manuel? Pues yo por mí encantado. De hecho, gracias al mundo de las redes hay muchos vínculos entre las personas. Nosotros nos conocemos desde hace mucho tiempo, hay mucha gente que puede tomar partido en ese sentido a la hora de decidir, y agradecería que ese tipo de cuestiones sí se puedan llevar a cabo, como en otro sentido, otro tipo de decisiones muy similares en cuanto a señaléticas respecto al pasado urbano de la ciudad se ha hecho. Claro. Nos pones el ejemplo que yo conozco de Segovia. Obviamente conoces el ejemplo de Toledo porque lo conocemos todos, o el de Córdoba, que lo conocemos, quiero decir, las personas que estamos en el mundo de la investigación histórica, no, todos no, es una manera de hablar mal porque no existe todo ni existe ninguno, pero bueno, ¿sabe? Una gran mayoría, vamos a decir. Entonces, tú, digamos, no sé si conoces la Ley de Patrimonio de Castilla-La Mancha, sí, el apartado que dice sitios históricos. Sí, lo que pasa es que últimamente no la he leído. ¿Podríamos también catalogar como sitios históricos? La Casa del Arco, un ejemplo sencillo. Sí, de hecho, claro, es que hay elementos tangibles que hacen que ese edificio tenga un soporte de claro matiz institucional. De hecho, al ser sede del propio Concejo Municipal, cuando fue confiscada por parte de la Inquisición, ya debería haber tenido algún tipo de señalética que ha aparecido recientemente en una serie de edificios en Ciudad Real, pero que adolecía al respecto en ese sentido, aparte de otros que están vinculados con el mundo judío, que tenemos carencia total de Sí, ello. totalmente de acuerdo. ¿Has visto, te pregunto, quiero decir, has visto el letrero que se ha colocado en la Casa del Arco? Sí, lo que pasa es que pasa un poco desapercibido porque está muy oculto. También hay que ver la ubicación que tiene la Casa del Arco, que es complicado de poner una señalética, a no ser que se pusiese justamente en la parte frontal, porque al ser vecina a la salida de un parking, sí, lo hace bastante complejo en ese sentido. Sí, así es. No, te he comentado, digo, porque estamos ya nombrando la Casa del Arco 3 veces. Sí. Yo te quiero, digamos, picar a que nos digas por qué la Casa del Arco es importante. ¿Por qué te llamó la atención? ¿Por qué es el inicio de tu carrera de investigación? La Casa del Arco, lógicamente, estamos hablando de una casa-tienda que en el siglo XV perteneció a un lencero que se llamaba Álvar Díaz, y que cuando se instaura la Inquisición aquí en Ciudad Real fue acusado de judaizar, porque si no, no habría sido condenado. A los judíos como tal no se les condenaba, se les acusaba a los conversos que judaizaban, es decir, a los que trataban de mentir, por decirlo de alguna forma, en cuanto a sus creencias, en el sentido de no ejercer como cristianos cuando de puertas para adentro seguían siendo judíos. Eso es el pequeño matiz. Y en este caso, Álvar Díaz, al ser condenado, lo que ocurrió es que la Inquisición, como una de las primeras medidas, como solía ocurrir en aquella época, le confisca sus bienes, y dentro de esos bienes estaba esa casa-tienda, y casualmente esto entra mucho en la historia de la propia judería de Ciudad Real, porque habría que dar
un pequeño retroceso de unos 90 años para situar el contexto de por qué la Casa del Arco es tan importante. Se convirtió en sede del Concejo Municipal. ¿Pero dónde estaba en esa época el Concejo Municipal? No había. Estaba en la Puerta del Perdón de San Pedro. Efectivamente, no tenía una sede, sino que vivía de prestado desde prácticamente finales del siglo XIV, debido a las consecuencias del pogrom de 1391 y a un incendio posterior que hizo que la sede de la calle Correría desapareciese, porque los entramados de la época eran de madera, un incendio y ese tipo de cuestiones. Entonces, desde esa época hasta que llega aquí la Inquisición, estaba viviendo precisamente, y por eso todo lo que son las sesiones se regían por las campanas y a la hora de abrir las sesiones, ese tipo de cuestiones, porque tenían a la vecina San Pedro o justamente en San Pedro para llevar a cabo todo ese protocolo. Ese es el motivo principal porque fue el punto de partida de mis estudios. Sí, señor. Si no me falla la memoria, que me puede fallar, como todo el mundo, cuando yo leí las actas del Tribunal del Santo Oficio, de los oidores y veedores de aquí y de Toledo, porque fue tan gordo que se pasó a Toledo, el expediente, vamos a decir así directamente, porque era un personaje de muchísima relevancia en la comunidad cristo-judía, vamos a decir, ya no eran sefardíes, eran cristianos, pero sí, desde luego, seguían en su fe. Decía que este hombre, cuando iba a escuchar misa, se llevaba su propia copa para Sí, eso era algo habitual, de hecho... Sí, entre la nobleza y la burguesía, sí, pero este hombre la limpiaba después de que el sacerdote le hubiese servido. Entonces todo eso estaba muy mal visto y denotaba que era cristiano nuevo, según los oidores y según los familiares del Santo Oficio, tanto de aquí como, vuelvo a repetir, los informes que yo he leído en Toledo. Entonces quiero decir, un hombre que hacía también, bueno, eso no iba exactamente contra la doctrina cristiana, ¿no?, católica en este caso, sino que un hombre que hacía ostentación, bastante ostentación, ¿verdad?, de su riqueza y de su nivel económico y de sus contactos con los ediles de aquí, con los hombres buenos, que se llamaba entonces. De hecho, parte de la comunidad conversa en Ciudad Real tenía representatividad en el propio concejo. Así es. Que ahí la inquina que había entre los cristianos viejos y los nuevos conversos o cristo-judíos, como mencionas, porque claro, al no solo tener una parcela de poder económico, sino también ejercer el poder político, eran sus rivales en todos los terrenos en la ciudad. Totalmente. Y claro, estamos hablando de la competencia entre dos credos religiosos. Pero si además hay competencia en otros ámbitos en los que se pueden igualar, había que buscar un poco alguna motivación para que fuesen excluidos. Sí. Y ahí donde vino un poco el caldo de cultivo de por qué durante prácticamente el finales del XIV hasta el decreto de expulsión de los judíos, esa ola de antisemitismo generó que cada vez se fuesen poniendo más cortapisas a la comunidad judaica y conversa posterior para precisamente eliminar ese protagonismo que tenían. Eso es. Los estatutos de limpieza de sangre. Eso fue... Muchos siglos después copiados literalmente por una entidad centroeuropea muy conocida. Ahí me has pillado. Hombre, los vestía Hugo Boss, el original, ¿no? Ah, bueno, sí, el High Hitler. Claro, las SS. Sí. Nada más y nada menos que los vestía Hugo Boss, el original. Sí. Eso es curioso que también el mundo de la moda estuviese tan vinculado con el mundo de la moda y de la industria del automóvil. Bueno, eso es porque es Alemania, sí. Bueno, también es verdad que en Italia los viste, Emilio Tucci y otros más a la fuerza de seguridad. Eso ya depende de la imagen que quieran proyectar. Pero volviendo a Ciudad Real, los estatutos de limpieza de sangre, en origen, uno de los muchos orígenes que tienen es para, digamos lo que tú has dicho, prevenir, limpiar, nunca mejor dicho, esa competencia de raíz de que no puedan acceder a la función pública, literalmente a la función pública, pero es que claro, la función pública no la explicamos bien.
La función pública entonces también era la función económica. Es decir, aquí estaban los mayordomos del Real Concejo de la Mesta, que era el 80% de la economía de Ciudad Real y provincia. No era una economía agrícola como lo ha sido en el 19, como en parte lo es en algunas localidades, sino que era una economía ganadera y a la vez una economía industrial de tejedores. Los judíos, cuando habían sido judíos, habían, a través de su artesanía, artesanía me refiero cuasi industrial, porque producían en las casas a través de sus mujeres, de sus hijas, entonces era técnicamente industrial, pero sí, no había telares como no los hubo hasta el siglo XVIII, industriales me refiero, pero bueno, eran a mano y producían mucho, más de lo que se imagina la gente, empezando también por brocados, ¿verdad? Por las famosas puñetas que se han hecho luego muy famosas, los bordados, los bolillos, bueno, todo eso viene de ellos, señores. Bueno, entonces quiero decir, ponen eso, ¿verdad? Y aún así, ni con los estatutos de limpieza de sangre consiguen, lo único, bloquearles, claro está, en la función militar, es decir, la carrera militar, la nobleza. Para ser edil tenías que ser noble y muchas veces eran militares retirados los que ejercían el poder, es decir, los comendadores, los corregidores, tenían que ser caballeros, y un caballero ya era militar, y un caballero no iba a ser alguien que no tuviese, ¿verdad?, 4 generaciones limpias, que es lo que viene, limpias, atención, perdónenme por la expresión, de la impureza, cito estatutos, de entonces, de la impureza de la sangre de esa estirpe. Entonces, este hombre bordeaba, y todos aquellos que lo que después serían los siglos XVII y XVIII del resto de Europa, la burguesía, aquí todavía no se la nombra como tal. No, todavía estamos hablando de un tipo de estructura social más estamentaria que a nivel de clase, que es un concepto más posterior. Sí, pero aún así, aunque sea una categoría, una denominación, sí que ejercían técnicamente como tal. Se estaban, vamos a ver, desde el punto de vista, como tú bien has dicho, de los cristianos viejos, de la baja nobleza, que es lo que aquí había, aquí en Ciudad Real había, más que nada. También había de nobleza media. No voy a nombrar ninguna casa porque no se sientan, pero vamos, casas que a fecha de hoy son casas todavía importantes, casas que vienen de la batalla de las Navas de Tolosa, condados que están en otras provincias. O mejor dicho, de las Navas a secas. En aquella época era sí, solo las Navas. Efectivamente, llevas razón, de las Navas. Lo de Tolosa fue un añadido. Sí, arzobispado de Toledo, esa es otra. Arzobispado de Toledo, hoy provincia de Jaén. Como me oigan en Jaén, perdónenme, reino de Jaén. Bueno, entonces quiero decir, coméntanos esa relevancia de que se les bloquee, es decir, porque no solo le bloquean a él, bloquean... No, por ejemplo, de hecho, me retrotraigo a mi primera novela. El personaje, el heresiarca, es, aparte de ser un regidor, es un arrendador de alcabalas y tercias. Eso es. Entonces, una forma que tienen de bloquearlo, dado que él no se arrepentía de su judeidad, sino que la mostraba en las reuniones que tenía, en las embajadas en las que participaban los regidores, llegó a tener problemas en ese sentido. Pues lo que ocurre es que una forma de atacar, cuando se toman medidas, cuando se inicia la inspección de herejía en los años 70 del siglo XV aquí, atacan precisamente al cargo de regidor. Sí. Y al final recupera parte de la confiscación de bienes, pero el puesto de regidor ya lo ejerce otro señor que se llama Álvaro Gaitán. Entonces, estamos hablando de un personaje que era un poco el líder o uno de los líderes principales de la comunidad conversa de la época, que curiosamente era el tío de la mujer de Álvar Díaz. Entonces, también era una forma de protección que tenía la propia comunidad judía conversa, de el emparentar entre ellos para protegerse, porque el sistema de la endogamia era muy habitual entre ellos, porque era la única forma que tenían de protección, aunque viesen que cada vez se estrechaba más el círculo. Y sobre todo, como he mencionado, en la década de los 70 y ya en 1480, cuando en Toledo ya se dictamina la prohibición a acceder a cargos públicos y ese tipo de cuestiones, pues
ahí es donde se da un poco el golpe de efecto definitivo para que los conversos no puedan acceder y no tengan representatividad política en ese sentido. Política, económica y social. Sí, es un poco de... Que iba todo junto. Sí. Porque el voto en Cortes, que es lo que tú has dicho, la de Toledo, iba implicado tener, digamos, un nivel no ya solo nobleza, sino económico. Es decir, Ciudad Real tenía voto en Cortes, por ser Ciudad Real, que se le olvida a la gente. Es decir, voto en Cortes era muy importante, era... Bueno, igual que lo son las Cortes nuestras hoy en día, el Congreso de los Diputados, pero a diferencia, como ustedes sabrán, no había sufragio universal, entonces solo unas pocas localidades, y de esas localidades unos elegidos censitarios, es decir, unas personas con grandes propiedades, eran las que iban a representar los intereses económicos y sociales de esas localidades, o no, o simplemente votar los presupuestos, o votar una guerra, ¿verdad? O el ascenso o la proclamación de un rey o reina. Eso era lo que eran las Cortes hasta Isabel II, ni más ni menos, hasta el siglo XIX. Entonces, quiero decir, como ven, si a ciudadrealeños, vamos a decir así, se les priva de su derecho, de ya conseguido, ¿verdad?, a través de su trabajo, a través de herencias, pero bueno, un derecho que tenían, y el resto de ciudadrealeños a ser representados, pues ya ven un poco como bloquearon a la sociedad de Ciudad Real, ¿verdad? Porque, por ende, sí son, ¿verdad, Manolo? Sí son nombrados al revés, los que sí pueden ir a... Sí, lógicamente. Sí, claro. Eso ocurrió. Así es. Entonces, este tipo de personajes lo que provocará es que se extinga la comunidad aquí conversa y se vaya a otros sitios donde son mejor acogidos. Ello derivará en que sean acogidos en la vecina Almagro. Así es. Y la vecina Almagro le ocurre una cosa curiosa, que personajes que enraizarán con la baja nobleza, la empobrecida baja nobleza, sí, los harán que se revitalicen económicamente, y eso serviría como lavado de cara para homologar su situación socio-religiosa, por decirlo de alguna forma, y enmascarar ese judaísmo que internamente todavía tenían. A modo de ejemplo, uno de los descendientes de un personaje que se codió con Sancho de Ciudad, con el Heresiarca, será el que financie el famoso Corral de Comedias de Almagro. Por poner un ejemplo, lo digo por las curiosidades que tiene la vida, que muchas veces hay personajes que se asocian, pero no se sabe realmente el trasfondo de este tipo de cuestiones. Pues el Corral de Comedias tuvo orígenes en el mundo converso, aunque la gente pueda creer lo contrario. No tendrían por qué creer ni lo uno ni lo otro. El mundo converso, claro, literalmente para el resto de la gente, y sobre todo hoy, en el siglo XXI, eran cristianos. Entonces, ¿por qué sospechar? ¿Por qué? Simple y llanamente eran personas con los mismos derechos, los mismos deberes, estatutarios, tributarios, no olvidemos lo de nobleza obliga, esos deberes estatutarios de sostener la corona en toda su extensión. Entonces, uno de los usos que fijaba la corona eran los usos sociales, los usos que hoy diríamos culturales, es decir, las corridas de toros, ¿verdad?, las fiestas populares y las corralas o comedias, ¿verdad?, las corralas. Es decir, sí, yo estuve hace unos meses precisamente asistiendo a un congreso en otra vertiente mía a nivel de investigador en una corral en Madrid, curiosamente. Muy interesante. ¿Y qué nos puedes contar acerca de nuestra judería? Porque la hemos estado nombrando, pero sin nombrarla, sin definirla, sin... Sí, la judería, lo que es la superficie como tal, ya la hemos delimitado entre el norte y el sur. Estamos hablando de Calatrava y la calle de la Mata, aproximadamente entre la calle La Paloma y lo que sería el lienzo de la muralla, serían sus partes oeste y este, pero en aquella época la judería giraría en torno a lo que sería el límite un poco más allá de la calle Lirio, en cuanto a nivel de edificios y construcciones. A partir de ahí hasta la muralla, sobre todo en las zonas más de huertas y ese tipo de cuestiones. Eso en cuanto al nivel urbano. Por otro lado estarían
los elementos representativos que tendría la propia judería, aparte del mencionado fonsario que he dicho antes, tanto en Extramuros como el vinculado al barrio de Vicente Galiana. Lógicamente, el elemento más representativo de una judería es su sinagoga. Sí. O sinagogas. O sinagogas, porque era una comunidad grande y estamos todos de acuerdo en que es imposible, por costumbre y por demografía, que hubiese solo una, por muy mayor que fuese. Y curiosamente, ahí en el cruce de caminos, por decirlo de alguna forma, entre la calle Libertad, Compás del Santo Domingo y Lirio, ahí es donde estarían este tipo de edificios. En lo que sería la antigua casa del Marqués de Montes Claros, sí, sería lo que sería una sinagoga menor, según estudios de José Lacabe Reaño, y en lo que sería el antiguo convento de los dominicos, en origen había sido la sinagoga mayor. Sí. De ahí en la calle de Compás de Santo Domingo, porque eso se ponía una cancela en la zona de la calle La Mata, a través de la cual se accedía. Sí. Entonces, eso sería un poco el elemento más representativo. Curiosamente, justamente al lado, en esa zona, es donde se edificó la Casa del Corregidor, sí, y la sede del Tribunal de la Inquisición. La sede del veedor y el presidente y el oidor, de ahí el nombre de calle Libertad, porque cuando se abolió le cambió el nombre a esa calle por Libertad. Es que, retrotrayéndome al mundo del entramado urbano, la calle Libertad, precisamente a modo de ejemplo, porque si entramos en varias calles a lo mejor sería muy farragoso, en muy poco tiempo cambió varias veces de nombre. En la calle de la Judería era conocida como tal hasta 1391, a partir de ahí será llamada Real de Barrio Nuevo, sí, al ya provocarse un poco la extinción de la judería como tal, y a partir de que se instaura la Inquisición, unas veces porque simplemente por el hecho de estar en la Inquisición a nivel popular era conocida como la calle de la Inquisición, hasta que posteriormente sería la calle de la Libertad, como has mencionado, y en alguna etapa más reciente, el comandante López Guerrero, sí, para volver a ser la actual calle Libertad. Eso fue, pero ese señor, con todos mis respetos, pues no tenía relación con Ciudad Real, quiero decir, en ese sentido. Fue un renombramiento del callejero en alusión a nuestra guerra civil, la desdichada guerra. No, era un poco un recordatorio a nivel de callejero para que se conozca como dentro del contexto urbano de la ciudad, en el entramado que pertenecía a la judería, cómo ha evolucionado el nombre de la que era la calle principal. Por Así eso es. la pequeña mención que he hecho al respecto. Tú fíjate, me ha venido a la memoria cómo los nombres, muchas veces, quitándole el señor López Guerrero, sí tienen que ver con la tierra en la que definen. Además, tú eres geógrafo, sí, estamos en geografía urbana. Tú lo has dicho, Real del Barrio Nuevo, es decir, lo que era un barrio antiguo de judíos es, digámoslo así, reconvertido a un barrio nuevo cristiano, que es lo que quisieron decirnos al poner ese nombre. Sí, correctamente. Pero tú fíjate la fuerza de las palabras, ¿no? Es decir, ellos ya dejaron claro lo que querían decir. Hicieron como tabla rasa. Así es, literalmente, damnatio memoriae, claro. Entonces, por desgracia funciona, les ha servido. Es decir, nosotros no hemos aplicado esa fuerza en la palabra en el sentido de que es un barrio nuevo sobre el antiguo. Como barrio nuevo todo. Es decir, nos han quedado nombres de calles como Calle El Ángel. Aquí tenemos una foto de la calle El Ángel que para mí es una de las más representativas de la judería, aunque no era la más representativa entonces. Fíjate que tiene casi un trazado, vamos a decir 18, 19, porque en los primeros callejeros que hay de Ciudad Real ya viene así. Calle San José, calle Ángel, igual esa zona, ese pequeñísimo sombra que ha quedado de la judería original, pero bueno, esas sí han quedado, pero la otra, fíjate, de Barrio Nuevo, porque todo eso fue un barrio nuevo, a calle Libertad, y la gente no sabe de qué viene esa libertad. Libertad de pensamiento, que no es poco. Sí, la verdad es que el hecho de que una institución como la Inquisición instaurase un control muy fuerte a nivel
de credo religioso, pero a nivel de cómo ejercer esa creencia. Eso es. Entonces, y de publicaciones. Y de publicaciones. El índice de libros prohibidos, en su momento, también al respecto, eso lo llevó a cabo muy a rajatabla y quizás duró demasiado hasta ya el primer tercio casi del siglo XIX. Claro. En una etapa ya demasiado reciente, pero eran otros tiempos, como se suele decir. Sí, pero se prohibió la enseñanza en universidades de ciertos estudios, y de esos estudios muchos, los más avanzados eran los judíos. Por ejemplo, medicina. Sí. Medicina no ya solo en curar, vamos a decir así, me perdonen los señores doctores en medicina, ya sé que no se dice así, pero quiero decir, por ejemplo, en obstetricia iban muy avanzados. Sí. Y en hacer, claro, eso sí lo prohibía el catolicismo, y lo siguen prohibiendo otras religiones, que es la investigación del cuerpo, el abrir a una persona muerta para ver investigar por la circulación pulmonar, la circulación sanguínea. Hay un judío converso muy famoso, ¿verdad?, que lo pagó no de aquí, sino de Zaragoza. Sí. Que lo pagó no en nuestra Inquisición, sino en la Inquisición suiza, que ya es la repanocha, vamos, con perdón. Es decir, Miguel Servet. Sí. Es decir, tan avanzados estaban que él se tuvo que ir a otro país a ejercer, primero a Francia, donde también... Y curiosamente se encontró con otra especie de Inquisición, que se llama Juan Calvino. No, es que era Inquisición, es decir, sí. Todas las religiones, los brazos, vamos a decir así, del cristianismo han tenido Inquisición. Literalmente han tenido Inquisición, es decir, no solo la Inquisición española, había italiana, portuguesa, francesa, inglesa, irlandesa, escocesa, suiza, holandesa, ¿vale? Así con ese nombre, Tribunal del Santo Oficio, cada uno en su idioma, lógicamente, que era el nombre exacto. Inquisición era el tipo, digamos así, de investigación encubierta que tenía el Tribunal del Santo Oficio, pero al final quien te juzgaba era un tribunal eclesiástico, como tú has nombrado uno de ellos, Calvino, si no me equivoco, me puedo equivocar, en Berna. Sí. Condena a un español por abrir a personas muertas, lógicamente, cristianos, y explicar, investigar y deducir la circulación sanguínea y pulmonar precisamente y sus escritos. Sí, la cuestión médica, incluso la problemática iba mucho más allá de los judíos, porque había un problema entre los propios cirujanos que no estaban avalados a nivel académico, por decirlo de alguna forma, y los médicos, que eran un poco los que tenían el título. Entonces, eso llegó incluso hasta más allá del siglo XVIII. Así es. Y que de hecho hay una novela que lo relata muy bien, la de Luis Hugo, cirujano de almas, donde se ve el conflicto entre el personaje principal, que es cirujano, que tiene que ejercer de partero. Sí. Y de dentistas también ejercía. Sí, porque eran los antiguos, como en las películas del Spaghetti Western, los antiguos barberos, claro, que eran un poco los que hacían un poco de todo. Pues ese tipo de control que se ejercía en el mundo judío también se prolongó en ese aspecto de médico hasta más adelante. Hasta Napoleón y las guerras napoleónicas, que creó el cuerpo médico militar, y ya hay, si algo más que amputaciones había, entonces tenían que abrir la mano. Ya había facultades de medicina, ya había facultades de farmacia, entonces a través de un cuerpo al cual no le iban a poner cortapisas, el cuerpo militar, médico militar, pues se abrió la mano en toda Europa. A excepción de esto era la Armada Española, pero como es una gran desconocida, que en los buques tenían que funcionar sí o sí, entonces ahí la medicina preventiva estaba más avanzada ya desde el 17, pero eso es otra historia. Bueno, nos despedimos. ¿Nos dices algún personaje que no conozcamos de nuestra judería? Bueno, personajes que no se conozcan, yo creo que son la mayoría. Sí. El único que se conoce, y muy poco, es Álvar Díaz. Así es. Curiosamente, por la Casa del Arco, por lo que decía antes, el aval institucional que tiene su antigua vivienda y casa-tienda, que era la que sería luego posteriormente Casa del Arco. Luego estaría Sancho de Ciudad, Juan González Pintado, María Díaz la Cerera,
y otra serie de personajes, Juan Falcón el Viejo, Juan Martínez de los Olivos. Podría empezar a relatar una serie de personajes, pero creo que, y esto lo voy a hacer a modo de avanzadilla, creo que lo dejaré para la tercera novela que cierra mi trilogía, que la haré en un futuro. No tengo fechas ahora mismo porque estoy embarcado en otros proyectos, pero que son parte principal de esa nueva novela, que espero que con ella cerrar un poco el dibujo que pretendía al comenzar la huida del Exarca, y dibujar un poco lo que sería el mundo judío y judío converso de la ciudad de entonces. Pues lo esperamos y lo esperaremos y lo comentaremos, Manolo. Muchísimas gracias por venir y muchísimas gracias por tus lecciones de historia. Muchas gracias, Antonio. Buenas tardes y bueno, les esperamos en nuestro próximo, digámoslo así, capítulo acerca de nuestra historia y esperemos que les haya gustado. Buenas tardes y hasta el próximo día.